Raquel Stolarsky es una mujer seducida por el vidrio. Lo describes como jarabe de fuego que nace en la hoguera de minerales y arena. Cuéntanos un poco tu historia, cómo inició esta seducción, esta historia de amor con el vidrio. Bueno, yo estudié psicología social y me especialicé en ese campo y estuve trabajando bastantes años en ello. Sin embargo, empecé a sentir una especie de vacío y quería yo algo, pero no sabía qué. Digo, tenía mi trabajo, estaba contenta, pero algo no, ya no me cuadraba. Y yo creo que de alguna manera abre uno las ventanas interiores y se dio una situación casual en donde tuve mi primer contacto con un vidrio grabado. Yo nunca había visto un vidrio grabado ni sabía qué era eso. Y un señor que vino a colocar unos espejos me dijo que si le vio unas puertas que yo tengo y me dijo que le hiciéramos un grabadito. Le dibujé algo, llegó con el grabadito y fue amor instantáneo. Y de ahí empecé a buscar cómo aprender a hacer eso. Tuve la maravillosa suerte de dar con un señor, Víctor Hernández, que tenía un taller de grabado, un taller comercial, y abrió las puertas de su taller para mí y para otros artistas también. Y ahí aprendí los rudimentos de esto que es el grabado y el diseño para el grabado, que tiene sus características especiales. Y como a los 2 años, a mí se me aparecen las cosas cuando las necesito. Apareció mi marido. Y mi marido tenía una fábrica de puertas y closets y me prestó un pedazo de su taller y construimos ahí adentro mi primer taller. Y entonces ya pude experimentar y pude jugar a mis anchas. Y empecé a vender muy rápido porque el vidrio, pues, como te lo he dicho, es adictivo. Y ese fue el principio. Y, y de ahí me di cuenta que necesitaba yo una educación en esto, una educación en serio. Encontré una escuela en Estados Unidos para cursos de verano que se llama The Pilchuck Glass School. Y luego me metí a la Ibero a hacer un diplomado y a tomar diversos cursos en arte y diseño. Y poco a poco me fui formando y fui buscando también cursos específicos como en adhesivos o tipos de pintura y todo lo que va uno necesitando en este camino que es muy experimental y eso para mí es fascinante. Pues estás hablando de un camino, ¿no? Y el vidrio se ve que te ha llevado a través de los caminos alrededor del mundo. Primero porque por tus investigaciones de ir a ver formas y colores y luego porque has estado llevando exposiciones a varias partes del mundo, incluso Japón, incluso Alemania. Platícanos un poco de a dónde te ha llevado el vidrio. Bueno, el vidrio, les voy a contar dos de mis experiencias más lindas. Una fue al Museo del Vidrio en Madrid, que está a las orillas de Madrid. El museo, que es una casa antigua de fines del siglo XIX, una mansión transformada en museo. Y ahí tuve una exposición individual. Y entonces nos llevamos algo así como 1,300 kilos entre vidrios y empaques. Y fue, aparte de la experiencia de exponer con un público diferente, toda la cuestión de mover el vidrio, saber empacar el vidrio, que no se rompa, es toda una, yo te diría, una ciencia. Y fue muy interesante eso. Y tuvo una excelente acogida la exposición y se quedaron varias piezas en España. Otra fue la Bienal en Florencia,
a donde fui seleccionada para presentar obra. Entre 500 artistas tuve el honor de obtener un cuarto lugar con mi obra. Entonces tengo mi medalla de Magnus Laurentius y Medicis, y pues también fuimos a Japón. Esa fue una exposición más pequeña, fue una exposición colectiva como parte de un congreso de la Glass Art Society, que es el organismo internacional de arte en vidrio. Y con la Glass Art Society, que estuve en la mesa directiva, estuve viajando por distintos países y organizando exposiciones. Hice una internacional en Tucson y otra en Tampa, Florida, que me acercaron artistas de muchos países a técnicas muy diferentes, y que a veces pues lo único que hablábamos en común era vidrio y nos entendíamos de maravilla. ¿Hay alguna experiencia que te haya marcado en este camino de trabajar el vidrio? Que haya habido, hayas dicho, allí marcó mi vida eso. Yo te diría que fue mi primera exposición, que fue aquí en México, fue en el Hotel Camino Real hace muchísimos años. Y ¿por qué me marcó? Porque cuando la vi instalada, yo no podía creer lo que es el vidrio. Yo empecé trabajando mucho en cosas decorativas, pero siempre mi aspiración era llegar a ser artista. Y creo, modestia aparte, que cuando me di la vuelta por esa exposición, me encontré como artista, encontré mi identidad y sabía que el vidrio era mi vida. Tus obras tienen diferentes temáticas, entre ellas México, la identidad judía, tienes también la naturaleza, el ser humano. Cuéntanos, ¿qué es lo que enciende tu imaginación? Yo creo que son como etapas lo que yo he experimentado, y lo que enciende mi imaginación, la verdad es experimentar con la forma y con la figura. Y en esas etapas de repente me encuentro en que, por ejemplo, fuimos a Alaska y vi los glaciares y le saqué 50,000 fotos, y de ahí saqué una serie de obras. Fuimos a Australia y estuvimos buceando en el arrecife, que es uno de los lugares más bellos que he visto en mi vida, si no es que el más. Y de ahí salieron todas las formas marinas. El desnudo me encanta. Creo que el cuerpo femenino y masculino tienen una armonía y una simetría y una calidez que me encanta seguir trabajando y conociendo. Entonces he regresado constantemente a explorar esas formas. Y otras obras temáticas, por ejemplo, la pieza Nunca Jamás, esa fue hecha concretamente para un concurso que se llamó Kristallnacht, en relación con el Holocausto. Lo convocó un organismo en Estados Unidos, el The National Liberty Museum, en Filadelfia, y ahí tuve el honor de obtener una medalla de oro y que mi obra fuera publicada, y actualmente está en el museo. Esta pieza representa a una mujer judía en el momento de su desintegración en un campo de concentración. Tiene grabado el número 6 millones. Si te fijas en su vientre, está hueco, está arrancado, su bebé está embarazada. Y si te fijas en la parte inferior, que tienen los pedazos de vidrio, es cómo se va desintegrando. Pero al mismo tiempo ves su mano un poco hacia el cielo, buscando la vida, aunque sea muy tenue.
Y luego el vidrio te ha llevado a un viaje de introspección, donde te preguntas si acaso lo que vemos y sentimos tiene sustancia. Una de las características obvias del vidrio y de los espejos es el reflejo, y es que puedes mirar hacia adentro. Es el único material escultórico que te permite ver qué está pasando hacia adentro. El poder interpretar esa vida interior me ha llevado a mí a buscar mi propia vida interior y a tratar de identificarme con mis figuras y a tratar de entender lo que me pasa o lo que quiero o lo que no quiero o lo que me duele o lo que me hace sufrir, reflejándome en mis propias figuras. Tengo, por ejemplo, una pieza que se llama Migraña. Yo padecí de migrañas muy severas y, cosa curiosa, hice una serie de migrañas y tuvieron un éxito increíble. Hay mucha gente migrañosa que de alguna manera sacaba su dolor mirando esa pieza. ¿Qué técnicas utilizas? Yo trabajo lo que se llama técnicas en vidrio frío. Trabajo a partir de placas de vidrio de distintos espesores, de distintos colores, y esas placas con esas placas se crea un volumen adhiriendo con pegoles especiales para vidrio, placa sobre placa. Ahora, ¿cuál es la gracia del vidrio? Que cada placa la puedo grabar, pintar, meter algún tipo de material muy plano entre las placas, por ejemplo, hojitas o papel, periódico, hojas de cobre y toda una infinidad de materiales. Y entonces, finalmente, cuando armas la pieza y le das luz, porque la luz es la mitad de la pieza, sin luz no hay pieza, arrojas la luz, se ilumina desde el interior y se crea una tridimensionalidad con todos estos materiales. Ahora, habiendo armado un bloque, digamos, entonces hay que esculpirlo y utilizo una técnica que se llama sandblast o grabado al chorro de arena en español, le decimos, que es arrojar un abrasivo, óxido de aluminio, a una velocidad muy fuerte y carcome el vidrio, lo deshace. Entonces hay todo un modo específico de grabar el vidrio, cubriendo las partes que no quieres que se desbasten, y es un proceso bastante complicado, que finalmente termina en una figura, y esa figura hay que darle un baño de ácido fluorhídrico y sulfúrico, es una cochinada, pero lo deja totalmente suave, satinado, como un lalique. Ese proceso lo fuiste como elaborando, lo fuiste mejorando, encontrando. Sí, sí lo fui mejorando, especialmente la elaboración de volúmenes. Cuando yo empecé a trabajar no existían esos adhesivos. Y el trabajo, pues la experiencia con el chorro de arena me permitió cada vez hacer figuras más, pues, diferentes, extrañas, experimentar más con huecos, también trabajar las figuras como rompecabezas y concebirlas de esa manera para ir creando una figura cada vez mayor o más complicada. Me encantan las figuras complicadas. Y otra de tus experiencias es en Japón. ¿Cómo fue eso? Lo de Japón fue el congreso que te comenté, y Japón fue muy interesante porque fue entrar en contacto con una cultura diferente de la cual sabía yo poco, lo confieso. Y por un lado tienen un arte sumamente complejo, que es el arte, y rebuscado, y rococó, que es el arte más antiguo. Sin embargo, su arte contemporáneo es de unas líneas muy, muy limpias, que con muy pocas líneas se arma una figura, se arma una idea y se comunica algo. Y es de una fineza que me encanta. Y allí llevaste
llevé obra, llevé 4 piezas y se quedaron. Y se quedaron ya en Japón. Sí. ¿Y por dónde andan tus obras? Ay, andan pues en todos los lados donde andan, en Japón, en España, en Estados Unidos hay mucho, en Canadá, aquí en México obviamente, en Italia. Incluso en México estuviste en el Museo Rufino Tamayo. Claro, ahí, como no mencionar esa maravillosa, absolutamente maravillosa exposición que se realizó con el Congreso Internacional de la Glass Art Society, que fue aquí en México. Entonces fue una exposición internacional. Yo presenté ahí una pieza que se llama El Árbol de la Vida, que por ahí anda en el libro, y luego nos fuimos al Marco a Monterrey con la misma exposición y un montaje completamente diferente, así que era una exposición diferente, una experiencia muy bonita. ¿Cómo fue la aventura de este libro? Fue una aventura que duró 2 años, que pasó por 3 diseñadores, que terminé con mi amigo José Luis, a quien yo escogí, el diseñador del libro, porque me presentó pues no catálogo, libro, una cosa extrañísima. Y me di cuenta que con él iba yo a poder realmente hacer lo que era mi sueño, una obra de arte independiente de las obras de arte. Entonces tú vas a ver que en el libro hay piezas cortadas o pedazos o secuencias extrañas o papeles diferentes. Y sí, la idea es que fuera como una especie de caja de sorpresas, en donde la obra no fuera como un catálogo, sino que pudiera lucir de una manera que jalara toda la atención del espectador. Y creo que lo logramos. Estos cortes, por ejemplo. Sí. Esas son creaciones de José Luis. No, pues está muy impresionante. También un artista, el fotógrafo o los fotógrafos. Sí, fueron como 10 fotógrafos, porque yo fui documentando toda la obra a través de los casi 40 años o 40 años que llevo en el vidrio. Y José Luis Lugo, mi diseñador, tuvo la audacia de jugar con la obra y lo suficiente para que mis locuras se hicieran la realidad. ¿Quién escogió la poesía? Yo escogí la poesía. También eres un poco poeta, digamos. Pues no poeta, pero soy aspirante a escritor. Esa es mi carrera que sigue, ser escritor, escribir novela. Y sí, estoy en un taller de escritura, llevo ya bastantes años ahí. Y sí, me encanta. No sé qué es más difícil. No, sí, yo sé que es más difícil, lo tengo que confesar. Cuesta más trabajo escribir a mí que hacer escultura en vidrio. Me fluye mucho más fácil la escultura. Pero voy a aprender a escribir, porque soy una persona muy determinada y obsesiva. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué sigue en el vidrio y qué sigue en la literatura, en la escritura? Bueno, en la literatura estoy trabajando con un personaje que me encontré, que yo le llamo un héroe de medio pelo, que es o un casi héroe, que es un ruso, un ruso judío, que nació en Bielorrusia y tuvo una carrera dentro de lo que fue la Revolución Rusa, de llevar la revolución por distintos lados del mundo. Entonces, aparte de ir a exposiciones, pues he seguido la ruta de quien se hizo llamar Mikhail Borodín, y pues hemos ido a China y a Rusia y a seguir su huella. Y su vida sí fue muy, muy interesante.
Empieza pues en un lugar en donde no tiene la probabilidad de nada, y el tiempo que pasa dentro de una fase de la Revolución China, la primera fase, pues el señor es el que es la, ¿cómo le llamaré? La materia gris detrás del trono, ¿no? Y él es el que maneja todo. Claro, con el dinero soviético, ¿no? Y sin embargo, pues aquello al final fracasa y se regresa a Rusia. Y entonces viene una fase de decadencia que es muy interesante analizar, y finalmente, en una purga antisemita, pues muere. No muere, lo matan, lo asesinan, Stalin. Entonces, esa es una parte. Y el vidrio, en cuanto se pueda, me gustaría regresar a mi taller y retomarlo y empezar otra cosa diferente, no sé qué. Digo, la pandemia, por la pandemia y por otras razones, he estado alejada del taller un tiempo relativamente largo, pero ya me hace falta mi vidrio. Claro. Y claro, vendrá, cuando las condiciones de la pandemia nos permitan, una exposición con una presentación del libro. Pues muchas felicidades, Raquel. Gracias por recibirnos en tu casa y por mostrarnos tu obra. Y te deseamos todo el éxito que viene, aparte de lo que ya tuviste y que es un orgullo para la comunidad judía. Muchas gracias, y muchas gracias por esta entrevista. Me encanta Enlace Judío. Junto con mi marido lo disfrutamos mucho.